Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy estoy muy contenta porque voy a compartirles no solamente el libro que me enviaron el profesor Mauro Viglino y su esposa y manager Elisabetta Soro. Estoy súper feliz que me haya llegado el libro que siempre han visto expuesto detrás de mí. Ese lo adquirí yo por Amazon, pero me llegó el libro por parte de ellos, cosa que quiero mandarles un beso enorme y agradecerles muchísimo por ese cariño tan grande. Y no solo hacia mí, amigos, porque ellos lo dedicaron a todos nosotros. Tal vez la luz no permita que se vea bien, pero bueno, yo voy a hacerle la foto para que vean la dedicatoria que va dirigida a todos ustedes y también al canal y a mí. Dice lo siguiente. Yo se los voy a leer en español. A Marta y a todos los amigos de Mystery Channel, con sincera amistad y reconocimiento, de Mauro y Elisabetta. De verdad que esto es una muestra de muchísimo cariño que yo lo recibo de verdad de corazón. Estoy muy feliz de este detalle tan bonito que ellos han tenido con todos nosotros, amigos. Es una manera, es como un mensaje que ellos nos están enviando. Yo lo leo así, yo lo leo digamos, con muchos mensajes que llegan con este libro. Nos están diciendo que ellos nos tienen en cuenta, que nos piensan, que están pensando en ustedes, que son los lectores, los interesados. Yo sé que todos nosotros quisiéramos que tradujeran muy pronto los libros en español, pero tengamos en cuenta que eso es una tarea titánica que conlleva también gastos económicos. Recordemos que la editorial Tutti es una editorial que es de ellos y de un grupo de personas que trabajan intensamente, pero miren la calidad de edición. Yo les digo, además el material es espectacular. Esto es una inversión grande. Cuando ustedes tocan es como aterciopelado, es una belleza, es todo mate y el diseño. Vamos a ver quién hizo el diseño de esta portada que es espectacular. Ya les voy a decir el autor, el diseñador gráfico, el artista que realizó esta portada tan hermosa porque es muy acertada. La escogencia de los colores, las imágenes, el concepto me fascina. Y aquí dice que es Simone Brucato quien hizo el layout gráfico. Simone Brucato, felicitaciones por tu trabajo o por su trabajo porque realmente es una obra maestra. Me fascina. Yo como artista visual que soy, como artista especializada en pintura, el equilibrio del color, del contraste, cómo escogieron los colores, todo está bastante pensado y que va muy de acuerdo con el mismo concepto del título que es Cielo en llamas, el cielo en llamas. Y aquí se ve un aparato tecnológico, pero me gusta porque casi abstracto, porque esto es un semi-abstracto, esta portada que estamos viendo aquí. No tiene grandes detalles, entonces da una sensación de algo más contemporáneo. No pusieron demasiados detalles. Eso es interesante. Y luego, en la parte de atrás, en la contraportada, vemos a los autores, a Eric von Daniken y a Mauro Viglino. Esto de verdad, este trabajo que ellos han realizado es el trabajo de sus vidas. Es muy importante y yo espero que tenga una gran difusión en el mundo. Esperemos que muchos países empiezan a despertar, a interesarse y de verdad que ellos logren hacer traducciones, que también traduzcan al español, que traduzcan a muchísimos idiomas. Esperemos que lo puedan realizar porque de verdad uno a veces da por sentado, ah, pero ¿por qué no traducen? Amigos, no es tan fácil y como les digo, esto también conlleva unos gastos importantes. Yo espero que este libro abra las puertas a muchos otros proyectos también. Vamos a ver ellos qué más van a realizar, pero también tengamos en cuenta que la salud de Mauro Viglino pues es delicada y ellos están trabajando muy intensamente.
muy intensamente, amigos. Lo han llamado para entrevistas. Yo lo admiro muchísimo. Tiene una energía, es una maravilla de persona, el amor que le tiene a sus investigaciones, a lo que lo que nos está revelando. Y también Elisabetta está entregando todo su tiempo en las ediciones de los videos. Y me imagino que estarán viajando, ellos son viajeros, ellos se mueven muchísimo. Así que pues estoy muy contenta de verdad con todo, con la llegada de mi libro, con este proyecto de ellos, yo lo comparto muchísimo y precisamente hoy les traigo un plato fuerte, amigos. Esto yo lo llamaría como el plato fuerte de lo que les he ido trayendo respecto a las reseñas del libro. Pero quiero hacer una pequeña introducción porque pienso que vale la pena no pasar, digamos que a veces damos por sentado todo, la tecnología, muchas cosas que nos rodean las damos por sentadas y yo quiero empezar a poner los focos en esas cosas que nos acompañan en nuestro cotidiano y no nos damos cuenta y ya lo iré haciendo poco a poco. Y hoy nos vamos a fijar en ese término que es tecnología que usamos tanto y que encontramos tanto ese término en los libros de Biglino y de Daniken, porque en su sentido más amplio, ¿qué quiere decir tecnología? Es un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten crear herramientas o procesos para resolver problemas. Eso es básicamente lo que envuelve el término tecnología. Así que ahí podemos vincular el lenguaje mismo. El lenguaje y la escritura son probablemente las primeras tecnologías cognitivas de la humanidad. Como les decía, lo damos por sentado muchas veces, ¿verdad? Y si nos basamos en esto, podemos hacernos una pregunta. Si el Homo sapiens tiene las mismas capacidades cognitivas en todo el planeta desde hace al menos 50.000 años, ¿por qué la escritura, la arquitectura y la metalurgia no aparecieron en todas partes por convergencia natural? Es decir, al mismo tiempo, por ejemplo. Esto deja dos escenarios posibles. Escenario oficial, del que nos habla la oficialidad, ellos dicen que es porque no hubo necesidad, no hubo condiciones ecológicas y sociales para que surgieran estas tecnologías tan básicas, entre comillas, como lo son, por ejemplo, el lenguaje y la escritura. Y el escenario que se sale de la oficialidad, que por reducción de lenguaje lo llamamos alternativo, dice que hubo ciertos avances que requieren un detonante externo que no siempre estuvo presente. Por eso en algunos lugares surgió y en otros no. Y de ese detonante o gatillo es de lo que Daniken y Biglino han estado hablando por todos estos años, pero no como creación propia, sino porque lo han descubierto. Lo han descubierto en los textos antiguos, en la arqueología, en la antropología. El lenguaje oral no es solo comunicación, amigos, es una herramienta para coordinar acciones, transmitir memoria colectiva, para enseñar, organizar jerarquías, por ejemplo, y comunicar del cómo fueron los orígenes en cada cultura. Esto permitió planificar cacerías complejas o, por ejemplo, proyectos comunitarios, porque hasta para realizar una cacería en grupo se necesita el lenguaje para coordinar, porque mientras yo estoy corriendo detrás de un mamut, el otro puede irse y subirse a los árboles porque no entiende lo que está sucediendo. Así que hasta para eso el lenguaje, la comunicación es importante. Y los proyectos comunitarios, como por ejemplo, vamos a sentarnos aquí, todo eso necesita de comunicación. Y esto facilitó la acumulación de conocimientos sin depender de la experiencia directa, porque está la transmisión oral. Esto dio origen entonces también
a las narrativas. Fulanito encontró un animal y corrió detrás y fue a cazarlo con Sultanito y Menganito que se unieron, usaron sus armas, entonces lo rodearon y se empiezan a contar la historia así de pronto de grupo en grupo o dentro del mismo grupo. Pero tengan en cuenta algo importante, que el lenguaje no es un instinto puro, no es un instinto puro como lo es el canto de un ave, por ejemplo, que el ave desde que nace ya tiene esto en sí, que eso es lo que llamamos instinto. No es un saber, pero decimos que ya el ave sabe que canta y esto lo acompaña desde el nacimiento, pero también lo imita. Pero digamos que un pajarito que se cae del árbol y crece solo, igual va a cantar aunque nadie se lo enseñe, ya va a cantar. ¿Por qué? Porque es instintivo. Entonces, el lenguaje es un sistema creado, codificado y transmitido culturalmente que va evolucionando. Y por otro lado, tenemos la escritura que como tecnología extiende la memoria humana más allá de su propio cerebro, ya la puede externar y la convierte en un sistema externo y permanente. La escritura ha permitido que se pueda crear un registro de transacciones como sucedió por primera vez allí en Sumer y Elam, por ejemplo, tenemos esos registros. Por ejemplo, la fijación de leyes y códigos como el código Hammurabi, pero aquí ya estamos hablando de algo muy avanzado. Y estamos hablando de la primera civilización de la cual tenemos la escritura, pero de todas maneras en distintos lugares del mundo hemos ido encontrando ya protoescrituras y algunos grafismos que al inicio no se pensaba que pudieran llegar a ser escritura. Entonces, pero eso está todavía en discusión. Pero digamos que como ya un código establecido de comunicación escrita muy compleja y ya establecida es la Sumeria. Es ya una cosa, digamos, monumental. Si hablamos en términos de lo que es una tecnología, esto es monumental, la escritura sumeria. Y es la primera que encontramos de ese tipo y bueno, ya les he dicho que no se sabe ni siquiera cuál es su origen realmente, cómo se formó. Entonces, a través de esa escritura se han fijado leyes y bueno, y los códigos como el de Hammurabi, como les decía, y se ha realizado la conservación de conocimientos científicos, costumbres, prácticas, por ejemplo, que hoy se catalogan como religiosas, que yo las dejo allí como en remojito porque ya dicen que son religiosas, pero yo siempre las tengo abiertas por si pudiera tratarse de cosas distintas. Ya les he hablado mucho de eso. Y también conocimientos técnicos y una transmisión intergeneracional sin esa distorsión que sucede cuando realizamos la transmisión oral, porque eso es fijo, que se exagera, que se van cambiando también ideas hasta transformarse en una narración totalmente distinta a la original. En el escrito se fija y por eso es tan importante el escrito. A menos que lleguen otros después a hacer sus retoquitos y sus interpretaciones, pero por eso los escritos, entre más originales, mejor. Se trata de buscar siempre los originales y pocas veces hemos tenido la suerte de encontrar originales que tal vez no son ni siquiera originales, sino que son copias de copias de copias, pero son los más antiguos. ¿Por qué podemos entonces catalogar la escritura como una tecnología? Pues porque es una invención artificial, no es natural, no es que te viene. Entonces uno dice, ¿y qué pruebas tenemos de eso? Pues tenemos muchas pruebas y ejemplos. Ustedes vayan a ver los grupos humanos que hay que no tienen contacto con la civilización, no tienen escritura. Es más, los dogones que están tan cerca a la civilización, ellos no tienen escritura, los dogones.
Yo una vez en un video me equivoqué, así hablando, dije algo así de los escritos de los dogones. Ellos no tienen escritos, si los tienen actualmente es porque ahora los hacen, pero ellos nunca habían tenido escritura, todo fue oral y lo que hacían era dibujitos en la arena y cosas por el estilo, pero no tienen una escritura como tal y se han conservado sus narraciones intactas por los siglos de los siglos. ¿Y qué me dicen de los centineleses? Ellos no tienen escritura hasta de lo que se sabe, lo poquísimo que se sabe, pero no tienen escritura. Es más, parece que el fuego no lo producen ellos, sino que lo toman de la naturaleza y lo conservan. Así que los centineleses es un grupo humano que hay que tenerlos muy bajo la lupa pero sin intervenir al máximo posible para poder entender que muchas ideas que se nos han transmitido respecto a la evolución puede ser que no sean tan ciertas, al menos no hay certezas y tal vez no son así, pero no podemos acercarnos y ya desafortunadamente ya alguien ha intervenido y eso ya daña ese desarrollo totalmente natural para entender cómo nosotros llegamos a lo que hoy hemos llegado. Pero si ustedes ven, los sentineleses no construyen. Entonces los antropólogos dicen es porque no tienen necesidad, porque tienen todo ahí. O sea que el ser humano solamente empieza a sentir la necesidad de desarrollar tecnologías a partir de que hay una presión porque lo necesita. Pero pues es interesante de todas maneras. Yo pienso que eso hay que seguirlo debatiendo y discutiendo. Entonces, ya vimos cómo la escritura es una invención artificial con símbolos y reglas que requieren aprendizaje y que se apoya en soportes físicos, por ejemplo, las tablillas de arcilla, de barro, también el papiro, el papel, también está la piel de animales, la misma piedra, en fin, hasta llegar al disco duro y hasta ya eso que hacemos con láser hoy día y lo que se hace en los hologramas y en fin. Podemos entonces pensar en el lenguaje y la escritura como tecnologías madre. Sin ellas, ninguna otra tecnología compleja, ni la ingeniería, ni la ciencia, ni la IA, habría podido desarrollarse. Entonces sí se necesita como una línea temporal, como una historicidad para llegar a. No es que de una vez se llegó a lo último. En cuanto a la tecnología, nosotros hemos visto cómo hemos ido construyendo y tenemos esa historia, pero ojo, porque ha habido momentos donde ha habido unos saltos raros de un desarrollo como un salto cuántico, por llamarlo de alguna manera, donde es raro que haya sucedido por el momento, por el punto en el cual estábamos tecnológicamente hablando y eso lo quiero también yo analizar aquí en el canal porque me parece súper interesante, aparte de muchas tecnologías que se nos ocultan, sobre todo en el campo militar, porque es ahí donde se desarrolla la verdadera tecnología, muchísimo, y después la aplican en la salud y en las comunicaciones de masa, pero primero lo militar. Entonces imagínense la cantidad de cosas que han descubierto y que han copiado porque nosotros copiamos la tecnología y lo estamos haciendo desde la prehistoria. Pero esto es algo que no aceptan la mayoría de personas. Sobre la tecnología, precisamente, y algunos momentos en nuestra historia en los cuales hemos dado estos saltos inexplicables por esa rapidez que yo les decía y por el momento en que se dieron. Iremos entonces ahondando aquí en el canal. Además, si nosotros vemos los escritos antiguos, ya con una mirada más atenta, nos iremos dando cuenta de que en tiempos remotos en la Tierra hubo tecnologías, se avistaron tecnologías complejas que no cuadran con esa cronología del momento y con la historia oficial. Por ejemplo, tenemos el libro
que, como les decía, aquí tengo conmigo el libro El cielo en llamas de Eric von Däniken y Mauro Biglino, que los autores en este libro maravilloso que lo estoy leyendo y de verdad que cuesta trabajo no leerlo todo porque es realmente como un viaje. Entonces ellos nos van revelando pasajes interesantes, precisamente de la Biblia, por ejemplo, donde se nos habla de tecnologías. En el capítulo titulado La Reina de Saba de este libro, los autores nos narran que en el capítulo 10 del primer libro de Reyes se da toda una detallada descripción del encuentro entre el rey Salomón y la reina de Saba. Entonces allá hay un intercambio de obsequios, la reina de Saba le trae cantidades de aromas, joyas, oro, perfumes. Y luego se dice que también Salomón correspondió igual con los mismos obsequios, pues preciosísimos, pero en ese intercambio de obsequios, que además se resalta mucho siempre sobre la sabiduría de Salomón, todo el tiempo se está resaltando esto. Sin embargo, los autores del libro nos alertan respecto a que en otros libros, o sea, externos a la Biblia, se dan unas esfumaturas interesantes con las cuales podríamos ver que quizás la reina de Saba no fue tan voluntariamente, es decir, estos regalos no fueron tan voluntarios como se da a entender en la Biblia, porque en la Biblia las narraciones están presentadas de una manera muy, muy bonita y para exaltar al rey de Israel de ese momento. Entonces, dense cuenta que si Salomón le exigió esto a la reina de Saba y no fue una donación voluntaria, sino otra cosa, más bien fue un tributo, cambia muchas cosas y los autores dicen pues que ahí hay que mirar que el rey estaba era pidiendo sumisión a la reina de Saba, le estaba exigiendo sumisión, así que pues de sabiduría ahí como que ni tanta. Y de hecho dicen en estos textos extrabíblicos que ella quería era apaciguar al rey y por eso le envió, además de oro y piedras, ojo, fíjense bien de lo que le envió la reina de Saba al rey Salomón. Además de oro y piedras preciosas, le envía 6.000 muchachas y 6.000 muchachos nacidos a la misma hora, del mismo día, del mismo mes y el mismo año, o sea, al mismo tiempo. 6.000 jóvenes, muchachas y 6.000 muchachos. Eso, eso suena como imposible. Es bien interesante. Todos iguales, además. No solo habían nacido, o sea, eran todos iguales, de la misma estatura y aspecto, el mismo aspecto. Todos vestidos con trajes de púrpura, o sea que eran idénticos. ¿Qué les recuerda a ustedes esto? Y le repito, esto al parecer, más que una donación libre, parece que fue un tributo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una donación libre y un tributo? Pues que en una donación voluntaria o libre no hay obligación legal ni política de entregarla, no hay un deber. Se da como un regalo, como una muestra de aprecio, como de alianza o amistad, como el libro que me enviaron Biglino y Elizabeth Azoro. Por ejemplo, eso es una donación voluntaria que se hace con aprecio y no por una obligación legal o política, sino por amistad. Una vez entregada, el receptor la posee plenamente y el donante se sitúa en un plano igual de generosidad, pero no subordinado. Nadie está subordinando a nadie. Pues, por ejemplo, cuando un rey entrega joyas a otro para sellar una alianza matrimonial, por ejemplo, es un gesto diplomático. Y cuando es obligatorio, en cambio, por otro lado, pues ya surge, este intercambio surge de una relación de subordinación, que es muy distinto, de una derrota militar, de un vasallaje o de una imposición, con la intención de asegurar paz,
evitar represalias o cumplir un acuerdo de sometimiento. Aunque el rey vencedor lo recibe, el pago es visto como un deber periódico o un impuesto. ¿Y cuál es el mensaje que se está dando allí en ese intercambio? Pues de reconocimiento de inferioridad, una inferioridad política o militar. Esto, por ejemplo, se usa cuando un reino vencido tiene que entregar cada año su oro al conquistador para mantener su autonomía parcial, muy parecido, muy similar a lo que sucede hoy día entre las naciones y después de la guerra. Esto lo vimos, esas imposiciones que se le dejaron a Alemania, por ejemplo, todo eso es parte de todo esto. Entonces, vamos a regresar a esa donación tan interesante de los 12.000 jóvenes entregados a Salomón. Y quiero proponerles algo interesante. Aquí ya leímos textualmente lo que decía el texto, pero vamos a hacer un ejercicio interesante. Sí, es un ejercicio hipotético, especulativo, como lo quieran llamar, basándome en esta información. ¿De qué podría tratarse esto que la reina de Saba le dio a Salomón? ¿Qué podría ser? Vamos a analizar esto, porque de verdad que me parece interesante. Si son 6.000 jóvenes, jovencitas y jovencitos, todos iguales, nacidos al mismo tiempo, todo lo que vimos, pues podría tratarse de autómatas, porque esto ya lo vimos también, algo parecido en una narración hindú. Así que en el pasado se habla muchísimo de estos seres, todos hechos como en serie, son iguales. Estas descripciones se asemejan muchísimo y recordemos que en el pasado se ha hablado ya de seres que parecen vivos, que hablan como un ser vivo. Recordemos las descripciones homéricas. Ya hemos visto cómo Hefesto era un proyectista, un ingeniero que proyectaba. Y esto es bien interesante porque aquí podría tratarse también de autómatas o androides como las doncellas de Hefesto que le daba al Sino. Si lo vemos en una visión tecnológica, obviamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vamos a especular, podrían tratarse de constructos mecánicos o biomecánicos, quizás percibidos por los antiguos como jóvenes humanos, pero en realidad no lo eran. Ahora veamos la posibilidad de que fueran clones o una replicación genética como lo fueron los Adam o las Hawa o Evas, por ejemplo. Bueno, nacer el mismo día, a la misma hora y ser físicamente idénticos implica reproducción controlada, algo imposible con reproducción natural masiva, o sea que no estamos hablando de esto. En clonación real, los individuos pueden ser idénticos genéticamente, pero para que también crezcan a la misma altura y complexión, habría que controlar nutrición, ambiente y desarrollo, lo cual implica un proceso industrializado y centralizado. O sea, estamos hablando de algo gigantesco y difícil de controlar tanta perfección. En el mundo real, incluso gemelos idénticos pueden tener diferencias mínimas, por lo que conseguir cientos o miles de clones idénticos, en este caso eran 6.000 y 6.000, sería una proeza técnica, no un fenómeno natural. Digamos que era una demostración de poder enorme que le estaba mostrando la reina de Saba, pero a pesar de todo ese poderío que tendría si ella pudiera hacer una producción, no digamos de clones, pero sí de androides o de autómatas, digámoslo así, entonces quiere decir que Salomón tenía un poder todavía más grande que el de ella, porque si ella estaba mostrando sometimiento, como se insinúa, aunque no hay seguridad en esto. El hecho de que la reina de Saba literalmente entregó eso a Salomón, el detalle de todos iguales y nacidos en el mismo instante, se aleja del mundo natural. De eso sí podemos estar seguros en caso de que esto fuera real, porque vuelvo a repetir, hagamos de cuenta
Que eso hubiera sido real, tenemos que analizarlo. Humanos no eran. Y muy seguramente clones tampoco. Tenían que ser artificiales. Si nosotros aceptamos que este pasaje no es algo metafórico, simbólico, lo más plausible tecnológicamente sería la producción en serie de androides o clonación avanzada, como les decía, pero con crecimiento acelerado en entornos controlados para que fueran todos idénticos. O sea, que esto sería viable así, de una manera como esta. Esto sí encajaría con teorías que vinculan, por ejemplo, relatos antiguos a contactos con civilizaciones más avanzadas, donde tales tecnologías serían posibles, lo que les he venido contando aquí en el canal. Ahora vamos a pasar a una de las maravillas tecnológicas bíblicas más sobresalientes. Se trata de el trono de Salomón. Se dice que era único en todo el mundo y había sido proyectado exclusivamente para él, para Salomón. Podía ser maniobrado solo con un gran expertizaje. ¿Ustedes han visto algún trono así? Las características extraordinarias de este dispositivo están descritas en el Targum, segundo libro de Esther, con los siguientes detalles. Entonces, abro comillas, este es Salomón, el gran rey, que hizo un gran trono recubierto de oro, engastado con piedras de berilo, incrustado con piedras de alabastro, engastado con esmeraldas, carbunclos, pieles preciosas de todo tipo. Y este es el diseño del trono. Ojo con esto. A sus lados había 12 leones y frente a ellos había 12 águilas de oro, alineadas una frente a la otra. En el respaldo del trono había una cúpula redonda. 6 escalones de oro conducían hasta él. En el primer escalón había un toro y frente a él un león. En el segundo un oso y frente a él un cordero. En el tercero una pantera y frente a ella un cabrito. En el cuarto un águila y frente a ella un pavo real. En el quinto, un gato y frente a él un gallo. En el sexto, un halcón y frente a él una paloma. Todos estos animales estaban hechos de oro puro. 21 alas de oro se colocaban sobre el trono para dar sombra a Salomón. Entonces, vamos a divertirnos ahora tratando de entender de qué podría tratarse esto sin ningún límite teológico o de algún tipo. Entonces, vamos a ver cuáles son las claves del texto. Por ejemplo, dice que solo Salomón podía manejarlo. Entonces, aquí hablamos de un control exclusivo, probablemente por un sistema de reconocimiento o una interfaz vinculada al usuario. Esto ya lo conocemos, la biometría, el ADN, la sincronización mental. Esta todavía nosotros no la hemos logrado, pero en algunos casos, como en los libros Veda, por ejemplo, vemos que algunos vimanas se manejaban mentalmente con el pensamiento. Así que los pilotos podían hacer esto ahí en la India. Y aquí podríamos hablar también de comandos de voz, que esos sí eran muy usados en la Biblia por Yahvé y por varios que vemos en la Biblia, varios personajes que a la voz, a la orden, sucedían cosas. Por ejemplo, este trono, este llamado trono, transportaba a Salomón, no era fijo. Debía entonces poder desplazarse o ser trasladado. Por ejemplo, tenía forma de trono, pero no necesariamente era un trono ceremonial. Podría ser un asiento de mando o una cabina de control, por ejemplo. Y cuando hablamos de los animales que estaban como ahí en el alrededor, podrían ser drones, por ejemplo, o centinelas, o robots funcionales que protegen o asisten al operador. Recordemos también
nuevamente que Homero nos habla también de unos perros que podían vivir sin comer, sin dormir, que no se cansaban nunca. ¿Qué eran entonces, según ustedes? Hay menciones interesantes en la Biblia, por ejemplo, de animales supuestos como bestias con rostros de animales. Puede ser que el autor, el que está presenciando esa imagen, le parece que son animales, lo compara con bestias. Ya hemos visto que en el pasado y también muy reciente, algunas personas que no tienen el léxico para nominar un objeto tecnológico usan analogías como caballos o ese tipo de cosas. Entonces es interesante que aquí podríamos estar hablando del mismo caso. Están los escalones y figuras en serie. Podrían simbolizar diferentes funciones o etapas del acceso, como niveles de seguridad o módulos de energía, por ejemplo. No sé, son ideas, son posibilidades. Entonces podría tratarse de una especie de vehículo como una nave pequeña, personal o simplemente un objeto que lo transportaba, como los que tenemos nosotros, que son más pequeños y que nos pueden mover en casa o dentro de, por ejemplo, de esos laboratorios donde te tienes que mover en seguridad, que combina como una cabina con forma de trono. Y estos leones y águilas entonces podrían ser drones y podrían ser drones defensivos, porque recordemos que no se dejaba manipular de Nabucodonosor, que salió muy mal librado cuando trató de manejarla. En fin, ya vemos que podría tratarse entonces de un vehículo de comando levitante con forma de trono, protegido por drones robóticos y quizás alimentado por un sistema energético avanzado, que no sabemos de qué se trataría. Los escalones podrían ser módulos que cargan o estabilizan la nave antes de despegar, y el control estaría bloqueado a la firma personal de Salomón, que podía ser bien su voz o yo diría que era tal vez la voz. Y nos encontramos constantemente con estos comandos de voz y los famosos los mantras de los que me hablan ustedes, que me dicen que con un mantra se activa una cosa y otra. Pues esos son comandos de voz que activan dispositivos. Y recordemos que hay muchas tecnologías. Ya más adelante vamos a ver otro tipo de tecnologías que no son tan como las que nosotros conocemos, que son un poco más adelantadas de lo que nosotros conocemos y tendremos que un poco casi que imaginarlas, pero al mismo tiempo son más sencillas, porque lo que nosotros hacemos hoy es muy aparatoso y muy complejo, precisamente porque no conocemos todavía cómo manipular la materia, la energía y las frecuencias. Y por eso tenemos que hacer cosas tan robóticas y pesadas y complicadas. Entonces, yo me pregunto, ¿existe en el mundo actual algo parecido a este llamado trono que estamos analizando, que lo que está descrito en el Targum? Pues no, en realidad no con todos estos componentes, así exactamente no, pero sí hay tecnologías que pueden recordar partes de como de ese concepto del trono de Salomón. Si lo interpretamos como una especie de artefacto avanzado, como cabinas de control unipersonales, por ejemplo. Tenemos asientos de comando con controles integrados y acceso restringido, que es algo pues que no es tan fuera no es tan del otro mundo, como las cabinas de los helicópteros de ataque, como el AK-64 Apache, que solo un piloto entrenado puede operar, por ejemplo. Los sistemas de mando de drones militares de última generación, pues eso ya existe. Las cápsulas de pilotaje en simuladores de vuelo avanzados, con el control envolvente, con pantallas de 360 grados, eso ya está. Tenemos plataformas de vuelo personal, por ejemplo, que podría asemejarse
que son un medio de transporte individual, levitante o volador, que ya son, eso sí se me parece más al trono que vuela. Son plataformas de vuelo personal. ¿Cuáles son estas? El Jetpack Aviation Speeder, que es el vehículo volador monoplaza, que también, bueno, está ese, está el Hover Bikes, usado por fuerzas especiales en pruebas, por ejemplo, o el Exosuites de movilidad avanzada que integran asiento y propulsores. Si alguien en el pasado los ve, puede pensar que era un trono, por ejemplo. Tenemos sistemas de defensa autónoma que se pueden semejar, por ejemplo, animales protectores. Esto ya lo estamos viendo, nuestros robots y drones o drones robots que rodean y protegen al operador. Y tienen forma de animales precisamente. Los drones actuales, por ejemplo, armados, son drones armados que escoltan a los vehículos. Tenemos robots centinelas de Boston Dynamics que también entrarían dentro de ese espectro de lo que vimos, o las torres automáticas de defensa en bases militares. Y esto del comando que solo acepta a Salomón, pues, por ejemplo, está la interfaz exclusiva por biometría que ya tenemos, que solo un usuario puede activarlo, tal cual. Bloqueo por huella, por el iris o reconocimiento facial en vehículos de lujo, sistemas militares con control de acceso por firma de ADN. Tenemos ya prototipos de control mental en drones de Estados Unidos, Japón y China. Esto está como prototipos. Entonces, miren que nosotros también queremos copiar lo que ya había existido, que alguien había traído aquí. Entonces, miren, hoy día pues no tenemos un trono volador específicamente que reúna todo esto, pero sí tenemos piezas por separado que sí tienen todo eso. Entonces, ellos en el libro nos señalan que pues que en el pasado sí había gente que tenía una gran imaginación, claro que sí, porque el ser humano tiene ese componente que es la imaginación, pero también nos recuerdan lo difícil que era escribir, acceder a, digamos, a los materiales, las tablillas, los papiros, todos los materiales eran costosísimos, no eran fáciles de adquirir, yo también les he dicho. Además, para aprender, no cualquiera podía aprender a escribir o a leer. Era algo costoso, difícil. Y además el paso de la cultura oral, que yo les mencioné como la oralidad es la primera tecnología, y luego se pasó a la tecnología escrita, fue muy lento. Entonces, claramente en la antigüedad, pues nuestros queridos antepasados tenían que esforzarse muchísimo por poder adquirir los materiales para escribir, tenían que tener un conocimiento particular para hacerlo, pues muy seguramente no se iban a dedicar a escribir sus fantasías, eso lo dejarían tal vez para la transmisión oral, quizás para contarse durante la cena en familia, pero escribían sobre todo, y esto lo tenemos en registros sumerios, escribían las leyes, escribían sus registros de almacenamiento, escribían cuestiones de administración, de política. Y lo llamado religión, entonces es ahí que entra la discusión de lo que yo siempre les he dicho, lo que ellos llaman la religión, el culto, la mitología. Entonces, ¿qué es? Para ellos es fantasía, son narraciones fantásticas. Entonces, no se le dio la misma seriedad e importancia a las narraciones que ellos nos dan de hechos que parecen demasiado fantásticos como para tenerlos en cuenta. No se ha hecho este análisis, por ejemplo, este ejercicio que hicimos hoy con una mentalidad abierta, diciendo, bueno, puede ser especulativo, pero vamos a ver de qué podría tratarse y lo vamos a comparar con lo que hoy día tenemos y podemos llegar de pronto a pensar que ya había tecnologías en el pasado, porque si Salomón
era realmente un hombre tan sabio como decían. Él estaba contando que tenía una especie de trono que además lo transportaba, que obedecía solo a su comando y que no se dejaba manipular de ningún otro, solo de él. Y esto es justamente lo que hoy sucede con nuestra tecnología, con lo que nosotros hasta ahora estamos empezando a hacer. La búsqueda tecnológica es muy importante en las naciones que son digamos, las potencias mundiales. Ellos le dedican muchísimo a esa búsqueda y no lo están anunciando a los cuatro vientos. Le dedican mucho dinero a eso porque el que tiene la tecnología tiene el poder. Y todavía falta mucho, pero cuando se van viendo los adelantos, sobre todo, lo vamos viendo en las aplicaciones de guerra, como siempre, es lo primero que ellos encuentran porque necesitan someter a los otros para tener la supremacía. Siempre es esa lucha por el poder y por la supremacía. Entonces, amigos, miren, muy interesante. Estos ejercicios que hacemos nos pueden abrir la mente para cuando llegue el momento en que quizás haya descubrimientos bastante importantes, nosotros vamos a estar preparados. Y si algún día nos van a visitar abiertamente, se van a presentar, nos va a impactar muchísimo, seguramente más de uno se va a desmayar y le va a dar un paro al corazón, pero de todas maneras, pienso que quienes ya hemos ido viendo todo esto, lo vamos a asimilar mejor, porque vamos a decir, ok, ya regresaron, ya están aquí, ahora vamos a ver cómo nos va a ir, cómo lo vamos a afrontar. Y yo pienso que se trata bastante de eso, que no nos tome desprevenidos, pensando siempre que todo se trató de una fantasía. Espero que les haya resultado interesante, amigos. Muchas gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí. Y quédense pendientes de mi Story Channel porque vendrán muchas más investigaciones, noticias y hechos interesantes que les voy a ir trayendo. Por ahora les mando un gran abrazo y un querido saludo a Mauro Viglino y a Elisabetta. Un abrazo de parte de todos ustedes que yo sé que lo van a dejar. Entonces, de paso, lo hago yo a vos. Un beso enorme y cuídense mucho.